Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a analizar una empresa muy interesante en profundidad. Ya veréis, es una compañía que ha caído mucho recientemente, hasta casi un 40%, y puede ser muy interesante mirarla. Y he traído al canal a una persona ya recurrente que ha venido muchas veces y ya seguramente lo conocéis, que es Edgar Fernández, gestor de Tercio Capital. ¿Cómo estás, Edgar? Hola Adrián, solo aclarar que soy asesor, no gestor. Vale, vale. Viene la CNMV y Claro. Vale. O sea, el término es asesor del asesor. fondo. Vale, Exacto. perfecto. Pues aquí está Edgar y hoy nos va a explicar una idea muy interesante que es UNFI, ahora hablaremos de ella, y no solo nos va a hablar de esta tesis como una típica tesis de acciones, sino que nos va a explicar cómo él aplica una estrategia de opciones, ¿vale? Opciones, pero aplicadas al value investing, ya que es algo que desde fuera se ve como un instrumento con mucho apalancamiento, difícil de entender y que puede llevar a muchas pérdidas, obviamente, pero Edgar lo utiliza de una manera sensata y aplicado, como digo, al value investing. Entonces, aprovecho para decir que para los que os interese este tema y a medida que vayáis oyendo a Edgar hablar sobre esta empresa y cómo aplica estas opciones para aprovecharse sobre todo de la volatilidad, pues que sepáis que como siempre colaboramos aquí en el canal con los locos de Wall Street, que Edgar es profesor también ahí, pues ahora viene el nuevo curso de opciones, que el último os gustó mucho y yo el último no lo pude hacer, Edgar, pero este sí que lo voy a poder hacer, entonces ya tengo muchas ganas. Y deciros que nos han dado otra vez un descuento de 20 euros para este nuevo curso, que se inicia de aquí poquito, empieza el 30. Bueno, tenéis para inscribiros hasta el 30 de abril, empieza el 1 de mayo y tenéis el código en la descripción, ya os lo digo, es GOADRIA, pero dependiendo de si pagáis en un plazo 2, 3, 4, pues es un código diferente, ya os lo digo, lo tenéis en la descripción, ahí lo podéis mirar y cualquier duda en los comentarios. Y bueno, sin más, vamos a empezar y a medida que avance el vídeo ya iréis viendo todo lo que estoy comentando. Así que Edgar, si te parece, bueno, la presentación que tenemos preparada la ponemos ya, si te parece, Sí, o como tú me digas. sí, podemos ponerla ya y la dejamos ahí puesta mientras explico un poquito de qué Vale, va la empresa, vale, ¿no? perfecto. Bueno, yo ya he comentado que es una empresa que es UNFI, bueno, es el ticket. Y coméntanos un poco para la gente que no ha oído hablar de ella, que bueno, sí que en la comunidad sí que la has puesto bastante de moda, sobre todo en Twitter, pero coméntanos qué empresa es, a qué se dedica, qué hace. Pues UNFI es el mayor distribuidor de comida de Estados Unidos y Canadá, norte de América. Ujú. Más centrado en Estados Unidos que en Canadá, ¿no? O sea, con distribución de comida que entendemos, pues distribución de comida es comprarle al agricultor, venderle al retailer, ¿vale? Ujú. UNFI además también tiene activos de retail, que sobre eso podemos hablar luego, ¿no? Pero básicamente es Sí. un intermediario. Un Ujú. intermediario. Y como intermediario, su aportación de valor podría ser baja o nula, ¿no? Cualquier persona que le guste analizar empresas de calidad, etcétera, etcétera, pues diría, esta empresa no tiene ninguna ventaja competitiva porque lo único que tiene son almacenes y camiones. Vale. Claro. Eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que aquí hay un componente muy importante que es la escala. Ellos son los más grandes, tienen más de 30.000 referencias. Ujú. Que las referencias no hay que entenderlas como en Europa. En Europa solemos, en el mundo de la comida y retail, solemos tener muchas menos referencias, pero en Estados Unidos distintos tamaños, distintos formatos, etcétera, etcétera. O sea, no es que sea extremadamente complicado, ¿no? Pero tienen una cantidad pues eso, de productos que ellos distribuyen importantísima. Y lo que decía de la importancia de la escala es que ellos, al estar en prácticamente todas las zonas de Estados Unidos y ser los más grandes, les permite ser más eficientes. Están Ujú. teniendo problemas de eficiencia, ¿vale? Tanto ellos como todos sus competidores, ¿no? Y de eso podemos hablar. Pero al final es un negocio que es súper estable. Primero Ujú. porque no tiene riesgo de precios, porque toda subida de precios que le repercuten sus proveedores, ellos son capaces de trasladar al cliente final. Entonces, no hay riesgo de precios. Lo que ha pasado en el último trimestre, y de eso también podemos hablar, es que la inflación se ha desacelerado y Sí. al desacelerarse la inflación, eso de comprar lo que hacían durante 2021 y 2022, lo que han hecho es, vale, yo le compro un precio, como tardo en vender esa mercancía y mientras tanto el índice de precios ha subido, yo ahí tengo
estoy haciendo como un spread. Estoy aprovechándome del spread y eso les permitió tener márgenes brutos inflados, márgenes brutos de caja, no contables, ¿no? Porque también tenemos que ver que la política de contabilidad que utilizan, que se llama LIFO, ¿no? Para las compras, pues distorsiona un poco la cuenta de resultados. Pero en términos de caja estaban haciendo más caja de lo que normalmente se debería hacer. Y para aquellos que me sigáis, sabéis que yo llevo muchísimo tiempo diciendo que un FI iba a tener un trimestre malo. ¿Y por qué iba a tener un trimestre malo? Porque esa forma, ¿no? digamos, de especular entre el precio de compra y el precio de venta que les permitía el tiempo, o sea, el tiempo que tardan entre comprar y vender, pues eso ya con una inflación desacelerándose ya no lo pueden hacer. Y ahí es cuando viene el trimestre malo. Un trimestre que ha sido más malo de lo esperado porque además la empresa ha tenido errores de gestión de datos, ¿no? Que es lo que van ahora a centrarse en mejorar sus sistemas de datos, ¿no? Básicamente la empresa todavía no está integrada. Cuando digo que no está integrada es que Unfi compró Supervalue hace ya pues más de 5 años y era un competidor que era del mismo tamaño que ellos y todavía no estaban integrados. Tan es así que hace 2 días la empresa anunció que iba a poner en venta 103 acres de activos que tienen sin uso. 103 acres de activos que tienen sin usos por los cuales pagan $500,000 al año en impuestos de la propiedad. Esos activos están en Carolina del Norte y si miráis cuántos son los impuestos a la propiedad en Carolina del Norte es del 0,7%, por lo tanto, esos activos que tienen sin uso valen $66 millones catastrales. Después podremos hacer escenarios de cuánto vale eso en el mercado, si vale más que el valor catastral, que es lo normal, o vale menos porque esos activos pues, no se pueden rentabilizar demasiado, ¿no? Entonces, pues podemos asumir, por ser conservadores, 30 millones de dólares, que no es mucho, pero la capitalización bursátil es de 1.100, 1.200 millones actualmente, ¿no? Entonces, sí es importante y además que todo eso se pueda utilizar para pagar deuda, ¿no? Entonces, dejando claro que no es una empresa de ventajas competitivas, la típica empresa de ventajas competitivas, de altos retornos del capital, ¿no? Los retornos del capital de Unfi están al nivel de su coste de deuda, o sea, del nivel de WACC. No es una empresa que sea extremadamente buena ni nada, simplemente es una empresa que te da exposición a la marcha normal de la economía, que en crisis no ha generado pérdidas. Si vemos las cuentas de 2008, 2009, 2010, no generó pérdidas. ¿Por qué? Porque se encarga de distribuir comida sin correr ningún riesgo más que el operativo, es decir, más que ser capaces de gestionar eficientemente sus almacenes y para eso lo mejor es ser grandes. Y ahora además también hay dos componentes que hay que analizar. Hay que analizar el componente de la deuda y hay que analizar el componente de CAPEX. Primero la deuda. Con la adquisición de Supervalue se endeudaron masivamente, se endeudaron muchísimo. Compraron una compañía de su mismo tamaño con deuda, básicamente. Lo y cual, fue ahí, perdona, Terry, fue ahí, ¿verdad?, cuando el mercado no se creyó las sinergias de esa gran adquisición, que además era muy apalancada, ¿no? Y entonces fue cuando cayó, si mirábamos el gráfico, cayó bastante porque el mercado no se acaba de creer esto, además del gran apalancamiento, ¿no? Exacto, esa es la razón por la que cayó por el 2017-2018, Vale. bajando de $10. Y sí, es verdad, el mercado tuvo razón en esos tiempos porque era muy difícil de realizar esas sinergias. Yo, de hecho, ahí no entré, no fui accionista porque de verdad me parecían que eran demasiado exageradas las sinergias. Pero año tras año han ido creciendo, mejoraron los márgenes, lo han hecho bien, han dedicado toda la caja a repagar deudas, han desapalancado un poco, han crecido el EBITDA, entonces han ido demostrando, ¿no? Y es en el entorno de los $25, ya el año pasado o hace un año y medio, cuando me volví a interesar con la empresa y empecé a invertir. Ha vuelto al mismo nivel. Sí, ahora está en 26. 26. Y ahora podemos, y la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pues si valía 25 y ahora vale 26, no he ganado nada. No, he ganado una cantidad de dinero impresionante con la empresa. O sea, impresionante. Por las opciones, que eso podemos hablar después sobre ello, ¿no? Pero pasando otra vez a la tesis. Es un spoiler de las opciones que veremos después cómo lo aplica. Pero sí, seguimos con la tesis, si te parece. Sí, la tesis se resume muy rápidamente. Una empresa que tiene deuda neta $2.000 millones. Ahora mismo creo que está cotizando a 1.500, ¿no? 1.500 más 2.000, 3.500 de valor empresa. Eso es lo que tienen. Van a hacer $700 millones de EBITDA.
Está cotizando 5 veces EBITDA. ¿Es mucho, es poco? Bueno, para eso yo os puedo decir que es poco o es mucho, pero no os tenéis por qué fiar de mí. Simplemente tenéis que mirar cómo se han hecho transacciones pasadas. Yo no miro cotizaciones comparables, porque me parece un engaño. Porque que haya empresas en el mercado que coticen caras no significa que todas tengan que cotizar caras, ¿no? Pero sí transacciones pasadas. Transacciones pasadas son transacciones que se hacen en el mercado privado, no cotizado. Que ahí la información es mucho más intensa que en el mercado público. ¿Por qué? Porque cuando una empresa compra a otra, le hace una auditoría y tiene acceso a su contabilidad interna. O sea, la información es mucho mayor que lo que nosotros como inversores podemos ver en empresas, ¿no? Entonces, las transacciones pasadas en este mercado se han hecho entre 7 y 11 veces. ¿Vale? Para una empresa tan grande como un FI sería a lo mejor tendría premium. Pero da igual, vamos a poner 7 veces, que es suficiente 7 veces. Un FI ha cotizado de media, desde que existe, entre 10 y 11 veces. ¿Vale? Si cogiéramos la media histórica a la que ha cotizado un FI mezclado con las transacciones pasadas, dirías, bueno, pues vale el doble. Bueno, pero ahí hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Por el CAPEX. ¿Qué es lo que pasa con el CAPEX? Un FI está haciendo una inversión brutalísima en automatización de sus centros de distribución. 300 millones de CAPEX para este año. Entonces, para una empresa que genere 700 millones de EBITDA, que va a gastar 300 millones en CAPEX, esos son 400 millones de EBITDA menos CAPEX. A esos 400 millones le tienes que restar los intereses de la deuda, ¿vale? Y también le tienes que restar por los impuestos que van a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En cuánto te queda? Por entre 200 y 250 millones de free cash flow. De free cash flow leverage, es decir, ya después de pagar intereses y demás. Eso se compara con una capitalización bursátil ahora mismo de, pues eso, 1.600. Estaría cotizando a unos 7-8 veces free cash flow. Y dirías, bueno, pues tampoco parece que sea una ganga. Sí, pero es que, si bien es cierto que la empresa no es de altos retornos del capital y demás, es súper estable. Es súper estable. Es comprar como si fuera una empresa que te reparte todo en dividendo y tendrías una rentabilidad por dividendo brutal. Pero en lugar de repartir dividendo, lo que hace es repagar deuda. Que a efectos del accionista es lo mismo, incluso mejor. Porque el reparto de dividendo no te aumenta el free cash flow. El repago a deuda es una devolución de dinero al accionista, pero además te aumenta el free cash flow porque pagas menos intereses, ¿no? Sí. Entonces, es una jugada de, bueno, tengo una empresa súper estable que en crisis lo va a hacer bien, que si hay inflación está protegida, de un negocio que es súper fácil de entender y ahora mismo está barata. Claro, pero nos ofrece una rentabilidad buena. Bueno, para eso están el uso de las opciones, ¿no? Claro. Y ha sido este último trimestre, que es lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que lo que decías, que esperabas un trimestre malo, que es cuando han dicho, bueno, ya han comentado el tema del CAPEX, han reducido el guidance del año que viene y han quitado el guidance del 24, si no me equivoco. Sí. Eso es lo que ha hecho un poco de miedo, ¿no?, al mercado y ahí ha caído casi un 40, 30 y pico %. Sí, a ver, voy a buscar el nuevo guidance, que lo tengo aquí, para que lo podamos ver. Básicamente, Este era el nuevo guidance. Básicamente te dicen que van a hacer entre 3 y 4 dólares por acción, ¿vale? Que eso supondría estar, pues eso, cotizando a menos de 10 veces beneficios. Aquí la información que hay es de cuando se hubiera mantenido en 41 dólares. Es decir, el día antes de la presentación de resultados estaba en 41 dólares. Sí. Y eso hubiera supuesto, este guidance, estar cotizando entre 10 y media y 13 veces beneficios. Pero es que ahora está a 26. Está a menos de 10 veces beneficios. Después tienes el EBITDA ajustado, que esperan entre 700 y 785 millones y un CAPEX de 350 millones. Al final, EBITDA menos CAPEX, el número que yo os he dado, 400 millones. A lo que hay que restar intereses y hay que restar working capital y demás. ¿Vale? Entonces, pues es una empresa que debería estar generando unos 300 millones de free cash flow, pero también tiene problemas de working capital. No es que tenga problemas, sino la naturaleza de su negocio es que tienen un working capital muy alto. Muy alto. ¿Qué están haciendo para ajustar eso? A ver si la monetización, ¿verdad? Sí, la monetización de los aquí, la monetización del working capital. ¿Qué están haciendo? Están entrando en líneas de factory, ¿no? O sea, cogen la cuenta de cobrar los clientes, que es enorme, que tardan mucho en cobrar, ¿vale? Y
van al banco y le pagan. De hecho, el último trimestre hicieron 292 millones, por lo cual pagaron 5 millones. Es decir, pagaron, como si dijéramos, un tipo de interés del 1,7%. ¿Para qué? Para equilibrar las cuentas de working capital. Si nosotros miramos el flujo de caja de la empresa en los primeros 6 meses del año, porque ellos presentan resultados no en un periodo de calendario normal, ¿vale? Ahora han presentado 6 meses. Sí. La variación de working capital la han dejado a cero. Es decir, han hecho factoring lo suficiente como para que el working capital no les afecte. Y para eso han pagado 5 millones de coste. Un 1,7% que es muy inferior a la deuda. Y con eso repagan deuda. ¿Vale? Entonces, si continúan haciendo esto y la variación del working capital se queda en cero, ¿vale? Entonces, la generación de caja va a ser mayor. Es decir, van a tener unos 400 millones de EBITDA menos CAPEX, le quitas, vamos a ser números gordos para que la gente se entere. Le quitas 100 millones de impuestos, de intereses, son 300 millones, menos 50 de impuestos, 250 millones. 250 millones para una empresa que cotiza por 1.600. ¿Vale? Eso sin asumir crecimiento de EBITDA, sin asumir que cuando repaguen deuda van a pagar menos intereses. O sea, si dedican toda la caja a pagar intereses, el free cash flow va a aumentar a un 10% al año. Solo con el pago de deuda, por lo menos los primeros años. O sea, se pone interesante. Después, otra cosa que hay que comentar, o sea, fijaros, aquí esta es la generación de caja, ¿vale? En realidad la generación de caja normal que han tenido en el segundo trimestre de 2023 ha sido de 166, ¿vale? 166 en un trimestre. O sea, mucho más de lo que estamos diciendo. Y con el factoring han hecho 282 millones más, que son 448 millones. Eso les ha permitido reducir el apalancamiento. O sea, en un año han reducido el apalancamiento en 0,4 veces de EBITDA, que es una barbaridad. Y aquí está la deuda que tienen. Como os decía, tienen 2.000 millones de deuda neta. En el primer trimestre de 2023 tenían 2.500, ahora tienen 2.000 millones. O sea, se han quitado una barbaridad de deuda y eso es muchos intereses que se van a ahorrar. Cosas más interesantes. La gente mira, bueno, pero es que si están subiendo los tipos de interés y UNFI tiene la deuda a tipo variable, van a sufrir ya, pero es que tienes que ir a mirar las notas de la empresa y ver que tienen mil millones de su deuda a tipo variable, la tienen con swaps hasta finales de 2026. Es decir, hasta 2026 tienen el coste variable cubierto, es decir, tienen de su mayoría, si vamos a la deuda, vemos tipos variable, ¿cuál tienen? Tienen el Security Term Loan y el Revolving. Revolving y Security Term Loan son 1.500 millones. De esos 1.500 millones, 1.000 los tienen protegidos. Entonces, solo tienen sensibilidad al tipo de interés en 500 millones. Más cosas que podemos comentar. Análisis de segmentos. Esto es súper importante porque es un catalizador que no lo tengo incluido en la tesis, pero tienes en cuenta. Ellos cuando compraron Supervalue compraron tiendas de retail. Es decir, ellos son unos distribuidores que compraron otra empresa de distribución que además tenían retail. ¿Retail qué es? Tenían supermercados. ¿Vale? Los supermercados hacen unos 28 30 millones de EBITDA trimestral. Calcula, por ser conservadores, 90 millones. ¿Vale? 90 millones al año, un negocio retail, o sea, supermercados y demás, pon un múltiplo conservador, 10 veces EBITDA. ¿Eso cuántos son? 900 millones de valor. 900 millones de valor, ¿vale? Que si el Enterprise Value hemos dicho que son 3.500, le quitas 3.500 le quitas 900 a esos 3.500, ¿cuánto te queda? 2.600. Tienes 2.600 de Enterprise Value, sumando capitalización bursátil y deuda. ¿Con qué te quedas? Te quedas con una empresa que hace 600 millones de vida. Claro. Que es 4 veces. 4 veces de vida. ¿Cuándo tendría que cotizar? Pues ahí sí que debería cotizar, si eso lo hicieran, ahí sí que debería cotizar en torno a los 7 o 8 veces. O sea, sería más del doble de lo que vale ahora la empresa. Más del doble. Sin tener en cuenta crecimiento futuro, porque esta empresa sigue creciendo en ingresos, simplemente porque la economía va avanzando y porque ganan otros clientes. Es decir, ellos lo que hacen es cross-selling. ¿Qué es cross-selling? Tú tienes un cliente al que le suministras algo. Puedes aumentar las ventas sin aumentar clientes. ¿Cómo? Suministrándoles más cosas. Es como están creciendo. Por eso UNFI crece más que la economía. ¿Por qué? Porque va ganando cuota de mercado. Poco a poco va ganando cuota de mercado.
y como son más eficientes y con el CAPEX que van a hacer ahora, que es para automatizar los almacenes, todavía serán más eficientes, pues al final pues tienen esa ventaja competitiva, que es de costes. ¿Vale? Y lo último, ya la recompra de acciones. El año pasado, como bajaron de 3 veces EBITDA de apalancamiento, se liberaron restricciones que tenían. ¿Qué restricciones? Pues que ahora pueden hacer recompras de acciones. Aprobaron un plan de 200 millones, que para entonces suponía el 10% de la capitalización bursátil. Y ya han gastado 17 millones, 17 millones, no, y 29 millones en total. O sea, les quedan 171 millones por gastar y lo hicieron a precios por encima de 40. Ahora está a 26. Si el equipo directivo hace bien su trabajo, sí que es verdad que ahora tendrán que ser más prudentes porque han visto los problemas que tienen de gestión de los datos, ¿no? Pero si a 40 compraban, A 26. a 26 se van a tener que hinchar y si les quedan 171 millones todavía, eso es más de un 10% de la capitalización bursátil de la empresa. Estarían comprando a 5 veces EBITDA. Sería una buena inversión. Más que quizás el CAPEX que están haciendo, ¿no? Entonces, esta es la idea. No es una empresa, un compounder con el que vas a hacer mucho dinero en el futuro porque va a componer y demás. No, porque el CAPEX, el retorno sobre el CAPEX es poco, sino que es una empresa súper estable, generación de caja, repago de deuda y que estás protegido contra la inflación y contra la crisis. Esa es la visión de un inversor que invertiría en un FIC solo con acciones. Claro, esta sería la versión de comprar acciones a 26, con un fair value a 40 o lo que sea, y ya está. Y luego tenemos la otra alternativa, que es la de las opciones. Luego tenemos las opciones. Para aquellos que no conozcan las opciones, seguramente lo que pensarán de las opciones es que esto es súper especulativo, que es para traders, intradía, muy apalancado, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Sí que es verdad que hay muchos operadores que utilizan las opciones de esta forma, pero es que las opciones son la herramienta perfecta para el inversor sensato, el inversor en valor, es la herramienta perfecta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos, como Value Investors, analizamos una empresa? Dices, mira, me gusta, pero está cara. ¿Sí o no? Siempre pasa lo mismo. Sí. Esta empresa es buenísima, pero está cara. Entonces, ¿qué haces? Lo que dice Warren Buffett, ¿no? Dice, nos esperamos con el bate, nos esperamos y cuando llega la bola le pegamos. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros no somos Warren Buffett. Nosotros no somos Warren Buffett en el sentido que no tenemos cientos de miles de millones de dólares en la caja esperando a que llegue esa bolita, ¿no? Nosotros somos el Warren Buffett de los años 80, de los años 90, de los años 2000. No somos él, ¿no? Pero él entonces utilizaba mucho las opciones. Ahora es tan grande que no tiene sentido porque no hay tantas opciones disponibles, ¿no? Pero cuando había opciones disponibles para él, lo hacía. ¿Y qué es lo que haces? Pues dices, mira, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que un FISTA 26, tú haces tu análisis de la empresa, dices, a 25 es al precio que yo entraría porque es al precio que me da una rentabilidad X, ¿vale? Vamos a suponer que haces eso. Entonces, ¿qué haces? El que no sabe de opciones espera que baje a 25, que puede bajar, claro, por supuesto. El que sabe de opciones va a cobrar por esperar. Eso es una de las operaciones básicas que enseñamos en el curso, que es, vale, mi precio objetivo para entrar es de 25, no me espero que baje, sino que hago lo que se llama una short put, una venta de put, que lo que hacen es, me van a pagar a mí por ponerme la obligación de comprar. Es decir, es el equivalente a poner una orden limitada a 25 y que por ello te paguen. Que eso es por lo que yo he ganado muchísimo dinero con un fee en el rango de 35-45. Y después está la otra. Imagínate que baja a 25, te hacen comprar las acciones a 25 que tú ya querías y la acción sube. Dice, mira, está a 43 y yo quiero salir a 45. En lugar de poner una orden de venta limitada a 45, lo que haces es lo que se llama una short call, una venta de call. Que efectivamente, ¿qué es? Poner una orden de venta a 45, pero que te pagan por ello. Ese es el sistema básico, es una estrategia súper básica. Después hay estrategias más complicadas, como por ejemplo alguien que me diga,
no, mira, es que un FI me gusta, pero no tengo dinero, lo tengo todo invertido. Bueno, pues entonces puedes hacer lo que se llama un collar alcista, que es tener exposición al resultado de la empresa sin tener las acciones y sin pagar por ello. ¿Vale? Entonces, hay muchísimas estrategias de opciones que aplicadas al value investing nos dan un punto más, o sea, nos pasamos al siguiente nivel como inversores. Y un FI, como os he dicho, empecé a invertir en ella a 25, está a 26 y le he ganado una cantidad de dinero impresionante. ¿Por qué? Porque cuando estaba en 25, hacía venta de puta 25. Subió a 35, hacía venta de puta 30, porque iba mejorando la empresa, iba mejorando, ¿no? Y así hasta llegar al rango de 35-45. En el rango de 35-45 he estado muchos meses, muchísimos meses. Y ahora, si quieres, podemos presentar una página web que yo utilizo muchísimo. Vale. ¿Vale? Que es muy sencilla. Es esta página web. Es el Stock Option Channel. ¿Vale? Aquí le pones la empresa que quieres mirar y aquí he puesto el vencimiento 19 de mayo. ¿Vale? Es decir, faltan 36 días, un mes, y aquel que me diga, mira, es que a 25 me gusta la empresa. Vale, pues a 25 podría sacarle una rentabilidad en 36 días del 2,6%, que equivale a un 26% anual. Claro. Vale. Eso es lo que puedes hacer. Y después, después puede haber otro. Puede haber otro inversor que diga, no, es que fíjate que eso no... yo ahora ya soy accionista y ya no me gusta. Entonces, ahora quiero vender a 30. A 30 no te van a dar mucho. ¿Vale? Te van a dar un 0,77% en 36 días, que es un 7,77% anual. ¿Vale? Esto que a lo mejor puedes decir, bueno, no es tanto. Ya, pero imagínate que quieres crear, es otra operativa con opciones, que quieres crear lo que se llama un dividendo sintético. Coges empresas que no reparten dividendo y lo creas tú. Te creas tú una estrategia de rentas que mes a mes o trimestre a trimestre te va generando rentas. Eso lo puedes hacer. Puedes hacer un dividendo sintético. Puedes tener una posición en una acción que no tengas la liquidez. Puedes incluso hacer eficiente el pago de impuestos. Tú puedes decir, mira, es que yo quiero, estamos a diciembre, imagínate que estamos a diciembre y dices, mira, yo es que quiero vender esta empresa porque ya la he revalorizado, pero es que si la vendo ahora voy a pagar impuestos en junio. Pues con una operativa de opciones que enseñamos también en el curso, lo que puedes hacer es atrasar un año más el pago de impuestos a través de una venta de call cubierta. O sea, puedes hacer el mundo de las opciones para el inversor en valor sirve para absolutamente todo. O sea, Claro. cualquier cosa que puedas pensar. Mira, es que, como he dicho antes, esta empresa me gusta, pero es que tiene que bajar más para que yo invierta. Vale, no te esperes, venta de put. Esta empresa ya se ha revalorizado y quiero vender, pero cuando suba un 5 o un 10% más, ¿vale? Haz venta de call. Esta empresa me gusta, pero no tengo liquidez ahora, la voy a tener dentro de 2 meses. Ok, un collar alcista. Esta empresa me gusta, pero no reparte dividendos. Quiero generarme un dividendo sintético. Ok, venta de call cubierta. O sea, hay una cantidad de estrategias que se acoplan para cada inversión y para ¿no? Pues para lo que quieras. Desde un punto de vista sensato, sin apalancamiento. O sea, yo lo que siempre digo a la gente es, aquí no necesitas apalancarte, no necesitas correr riesgos. El riesgo y el beneficio lo puedes saber ex ante, según qué operaciones. O sea, puedes saber antes el resultado que vas a tener con tu operativa. Nosotros enseñamos a hacer Excel de monitorización y al final yo lo que a la gente le digo es, mira, si tú quieres saber si esto es para ti, conocer opciones, pregúntale a gente que lo haya hecho. Gente que haya hecho nuestro curso, que se haya formado y verán. Y además, desde un punto de vista muy profesional, ¿no? Porque no solo estoy yo de profesor, también hay otros gestores que utilizan las opciones como Gabriel, está Carlos Santiso, está el director de Bolsas y Mercados Españoles, o sea, gente muy profesional que utiliza las opciones en su día a día, ¿no? Desde todos puntos de vista, porque también traemos a traders. Yo creo que entender de opciones es súper importante. Y es súper importante porque la visión que se tiene de ellas es que es algo súper especulativo, súper peligroso. Y esos comentarios siempre los dicen la misma gente, la gente que no sabe. Claro. No sabe de opciones. Claro. O tú, por ejemplo, Adrián, seguro que has oído muchas veces decir a la gente, modelizar no sirve para nada. Pero qué curioso que los que
que los que dicen que modelizar no sirve para nada son los que no saben modelizar y no lo han hecho nunca. Entonces, hablan desde el desconocimiento. Con las opciones pasa exactamente igual. Aquel Claro. que te diga que las opciones son muy peligrosas es porque nunca las ha entendido. Ya. Ya. No, sí, lo principal que siempre se escucha es eso. Cuando empiezas a adentrarte en el mundo de la inversión, es eso, lo primero que escuchas, que las opciones son muy apalancadas y que no, que fuera. Pues con las opciones, nosotros lo que mostramos, de hecho, yo creo que esta semana también voy a dar otro webinar explicando mis operaciones de opciones y ahí explicaré cómo saco un 1% al mes con las opciones. Ujú. De Claro. hecho, este último año que la bolsa ha ido mal, el SP500 el último año ha caído un 10%. Pues Sí. me mantengo a flote por las opciones, que Ujú. les saco entre un 0,5 y un 1% al mes de rentabilidad a la estrategia de opciones, ¿no? Entonces, es muy interesante para todo el mundo, incluso para aquellos que invierten en índices. Es que es que yo me quiero olvidar, yo no sé de análisis fundamental, yo solo invierto en índices. Ok, haz ventas de put sobre índices, que está demostrado científicamente por muchísimos estudios que invertir en índices a través de la venta de puts te da un extra de rentabilidad. No mucho. Si el índice ha sacado un 10% anual, históricamente, con las opciones vas a sacar un 12%. No mucho, pero es un poquito más, ¿no? Sí. Yo creo que también lo más usual que encontrarán los suscriptores es lo que dices, lo que has dicho al principio, de que muchos tenemos acciones en el watchlist, ¿no? Las vemos tan caras y nunca, o nunca o muy pocas veces bajan, ¿no? Y en ese caso, pues tú y los alumnos del curso y los profesores, pues podéis aprovechar de estas situaciones con las opciones y aunque no baje la acción, sigues teniendo una recompensa, ¿no? Sí, además que yo a la gente, que le pregunten a antiguos alumnos, que le pregunten, porque es que el curso dura como medio año, ¿vale? Lo tienes disponible durante un año, Sí. pero a los 2 meses ya lo has rentabilizado. Ujú. A los 2 meses ya has sido capaz de hacer un par de operaciones que con eso tienes suficiente y ya has pagado el curso. Ahí después tienes más conocimiento porque vamos desde cero hasta experto, desde 000 hasta experto. Y hay muchas cosas de experto que no vas a utilizar nunca, pero Vale. saberlas es que te da una ventaja competitiva enorme, incluso para los analistas técnicos. Hay una sección en la que hablamos de muros. ¿Muros qué significa? Igual que un analista técnico mira el volumen de las acciones, mirar el volumen y el open interest de las opciones te da puntos de entrada y salida, que eso es lo que hacía yo con UNFI. Con UNFI mezclaba una especie de análisis técnico de volumen de las opciones con el análisis fundamental y te daba puntos de entrada y salida. Por eso yo siempre ganaba dinero pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara con UNFI, ganaba siempre dinero. Después se fue hacia arriba, me quedé sin posición, Sí, vienen los resultados, se desploma y entré otra claro, vez. claro. Pero En mientras tanto vas jugando, les vas sacando rentabilidad a algo que está plano. Ujú. Y en ese momento, Edgar, antes de la caída, ¿tú ya tenías preparadas opciones para comprar por debajo de cierto No, precio? no. Vale, No, vale. porque para mí ya se había ido de precio. Cuando subió a 46 liquidé todo. Ujú. Y después en resultados no hago opciones. ¿Por qué? Porque en los resultados cuando las tesis pueden cambiar. Entonces ahí Claro. no hago opciones. Siempre intento estar libre a no ser que sea una empresa que tenga contratos cerrados, que Sí. sea algo súper predecible, ¿no? Eh, pero en opciones intento no tener. Entonces, cuando bajó, volví a tener posición. Y en acciones directamente, ahí entré en acciones directamente y las opciones las empezaré a utilizar ahora. Vale, entiendo. Vale. Bueno, pues yo creo que lo dejaremos aquí, porque ya hemos tocado un poco la parte de acciones y cómo utilizas en este caso. Bueno, creo que Unfi es una muy buena empresa, ¿no? Para utilizar opciones también por la liquidez y por el tema que es bastante lateral, ¿no? Sí, es bastante lateral, o sea, no es la mejor acción para utilizar con opciones porque la volatilidad implícita es muy baja y te pagan poco por las primas. Ahora, antes pagaban muchísimo, ¿no? Ujú. Ahora pagan muy poco. No es la mejor, pero sí es un ejemplo de una empresa que va a ser estable, su negocio es estable, se mueve en un rango lateral y que aún así puedes ganar dinero. Entiendo. Bueno, y seguro que hay muchas más del estilo, ¿no? Que ahora no sacaremos, Ah, no, pero... hay empresas que vemos en el curso que dan un 4% mensual. Ujú. Mucho más arriesgadas y demás, pero Claro. que hay opciones para todo el mundo. Para diferentes tipos de Exacto. inversor. Claro. Muy bien. Vale, Edgar, pues lo dejaremos aquí, si te parece.
Bueno, recordaros otra vez que para aquellos que os hayáis empezado a interesar por lo que ha explicado Edgar de las opciones, tenéis esta opción del curso, que ya queda poco, porque tenéis hasta el 30 de abril para inscribiros. Tenéis estos 20 euros de descuento y en la descripción tenéis el código, que dependiendo de cómo paguéis tenéis un código u otro. Miradlo en la descripción, por favor, para que no os liéis y que no tengáis problema, y si no, me lo comentáis. Y nada, Edgar, yo creo que ha quedado muy bien la idea explicada de Unfi. Yo personalmente también sabes que la estoy analizando, la estoy mirando y es interesante. Yo aún no puedo aplicar opciones, no tengo el conocimiento, pero a ver si ahora con el curso, pues justo, mira, justo a lo mejor el timing es bueno, ¿no? Para poder empezar a utilizarlas. Y nada, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Adrián. Siempre un placer estar aquí. Sí, yo encantado de que vengas. Y la gente le gusta mucho que vengas al canal, así que muy contentos. Y para los suscriptores, bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo y os ha gustado este contenido, que creo que es de bastante valor, pues podéis suscribiros aquí debajo, activar las notificaciones y dejar un gran like para apoyar a la comunidad. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.